Buenas noches, mi nombre es Jair Alberto Gutiérrez, estudiante de tercer semestre de la Universidad del Quindío. Estamos trabajando una materia que se llama Teoría de la Información y para la primera unidad hay que desarrollar un video hablando de unos temas muy importantes en los cuales voy a hablar de ellos ahorita mismo. Son datos, información, conocimiento, los ciclos de vida de la información. La historia de la información surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, por allá en los años 40. Para algunas empresas, la información no hace parte de un activo fundamental e importante, pero bien es cierto que para otras empresas la información y la parte humana o el personal tienen un valor muy fundamental e importante. Empezamos hablando de los datos. Los datos se definen como la mínima unidad semántica, corresponde a los elementos primarios de la información. Para yo poder tener información necesito datos, y que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. En las organizaciones actuales normalmente almacenan sus datos mediante el uso de tecnologías. Usan las nuevas tecnologías en las cuales nosotros tenemos el privilegio de estar utilizando en estos momentos. En los años 40 los datos no se almacenaban en esas tecnologías porque no existían. Habían otro tipo de soporte donde se almacenaban, donde se guardaban esos datos. Hablemos sobre información. La información son datos procesados que tienen un significado relevante y un propósito, y que por lo tanto son de utilidad para tomar las decisiones. Para yo tener una información necesito unos datos. La información puede estar almacenada o guardada en diferentes soportes. Puede ser en un soporte físico, un soporte electrónico. Cuando hablamos del conocimiento, se define como el acto o condición de conocer algo con familiaridad, la cual se obtiene a través de la experiencia o asociación. La información tiene un ciclo de vida, y en la primera fase, para ese ciclo de vida, es la fase de crear, o la creación del documento, o la producción del documento. Durante la primera fase se crean datos estructurados o no estructurados. Pueden ser de forma de un documento, un archivo PDF, correo electrónico, audios, videos, imágenes, información en una base de datos, entre otros. La información se genera porque ya anteriormente debe de haber una necesidad. Los datos, cuando hablamos de la fase compartir, tenemos que mirar el privilegio o la seguridad con la que cuenta esos datos para ver si se pueden o no se pueden compartir. Esos datos deben de quedar definidos en la fase de crear. La información debe de estar clasificada, y no todo el mundo puede tener acceso a toda la información de la entidad. Luego sigue archivar. En algún momento los datos pueden dejar su uso activo y ser archivados. Esto quiere decir que los datos, cuando cumplen un ciclo vital y después de dejar de usarlos, hay que archivarlos. Una vez archivados, es importante que los datos estén disponibles y estén protegidos. Al momento de ir a realizar una búsqueda, yo pueda hacer las consultas muy rápidamente. Cuando hablamos que deben de estar protegidos, quiere decir que el documento debe tener una seguridad necesaria y debe de tener unos aspectos que de hecho la normatividad establece, como por ejemplo que deben de tener una integralidad
una autenticidad, una fiabilidad. Cuando hablamos de integralidad, son documentos que deben de estar completos. Autenticidad, son documentos que deben de ser auténticos. La fase número 6, que habla sobre eliminar. Cuando hablamos de eliminar, es el volumen de datos archivados crece inevitablemente en las entidades y los documentos cumplen un ciclo de vida. Hay documentos que, dependiendo su valor documental, nunca pueden ser eliminados. Hay documentos que, dependiendo su valor documental, yo tengo que archivarlos ciertos años. Hay documentos que pierden muy rápidamente su valor y estos documentos puedo eliminarlos. Está claro que hay documentos que nunca vamos a querer eliminar, pero es inevitable conservar todos esos documentos por la razón de los costos. Y realmente hay que eliminar esa información. En el curso de vida de la información y de los datos, pueden ser extraídos, pueden ser exportados, pueden ser convertidos, pueden ser transformados, pueden ser actualizados, pueden ser digitalizados, editados y recuperados antes de ser eventualmente eliminados. Anteriormente les estaba hablando de que los datos la información puede ser estructurada y no estructurada. De esa información no estructurada hablamos de imágenes, hablamos de impresiones, hablamos de web, de videos, y cuando hablamos de información estructurada hablamos de bases de datos, de ventas, de contabilidad, de recursos humanos, de datos ordenados y de ese tipo de información que es procesada por un computador. Fue un placer, que pasen una buena noche y hasta luego.